¿Alguna vez te has preguntado cómo es que una mamá tiene la capacidad de saber cuando su hijo se despierta, incluso si está en otra habitación? Algunos le llaman instinto de madres. Yo le llamo la maternidad a otro nivel. Bienvenida a Almamá, el podcast en el que vas a encontrar herramientas holísticas para tu crianza, tus relaciones, tu hogar y los berrinches. Porque entre pañales y llantos, la maternidad está a otro nivel. Bienvenidas a otro episodio de Almamá Podcast. Este episodio es profundamente interno y quiero compartírtelo porque la gran enseñanza que me deja el recorrido espiritual que he tenido a lo largo de mi vida es sobre todo comprender e integrar, entender genuinamente que aunque el otro o la otra persona o la otra mujer o el otro hombre tengan verdades diferentes, tengan creencias diferentes, sigan religiones diferentes, se vistan de cierta manera, sientan de cierta manera, todos somos iguales, todos tenemos nuestra verdad, todos somos hijos e hijas de la misma fuente y somos auténticos y nuestras diferencias hacen que el mundo sea diverso, hace que nos complementemos, no hacen que sea un motivo para dividirnos, para separarnos. Eso es solo una distracción. Una de las cosas que sucede es lo de la religión. Actualmente diríamos que estamos en un mundo moderno y que ya hay otro tipo de sintonía, de respeto por las creencias de los demás, pero la realidad es que no. La realidad es que seguimos teniendo experiencias a nivel humano colectivo en el que muchas personas son sacrificadas, hay muchas guerras, hay mucha violencia solo porque el otro es diferente o piensa diferente. Esto te lo quiero contar con una experiencia muy personal, muy propia y ha sido el camino de cómo he podido encontrar a Dios o a la divinidad en una iglesia. Yo, quien era la persona más, digamos, radical. No he sido atea nunca, siempre he sabido y he creído y he tenido ciertas experiencias espirituales a profundidad, pero nunca lo había comprendido, nunca había atravesado la experiencia y siempre fui muy reacia. ¿Y con qué intención quiero contarte esta historia? Porque no voy a decir a qué tipo de iglesia voy, no estoy suscrita a ninguna religión, sigo creyendo que todos tenemos derechos y realidades diferentes y cada una es válida, sino con el objetivo de mostrarte un camino diferente, mostrarte cómo he atravesado momentos difíciles, momentos también buenos, momentos peligrosos en los que sí seguramente he tenido la protección de seres de luz. Entonces aquí profundizaremos un poco sobre los ángeles, sobre también los hermanos mayores que son seres de otros planetas y también seres aquí dentro del planeta, pues que no conocemos. Entonces, si este episodio te resuena, quédate hasta el final. Todo empieza con mi generación atrás, ¿no? Entonces por el lado de mamá tengo un abuelo que es cura. Él se ha suscrito en un tipo de catolicismo que es un poco más liberal, no es como el típico catolicismo.
es lo que entiendo porque tiene un nombre bien diferente. Y por el lado de papá, pues mi descendencia es más indígena. Mi abuela es del Ecuador y mi abuelo también viene de una descendencia indígena. Entonces mi apellido, si ustedes buscaran, no es muy común, no es un apellido latino muy común ni en Colombia ni en ningún lugar. Es un apellido indígena y bueno, ha habido una mezcla ahí bien interesante. Resulta pues que mi abuelo, con sus diferentes maneras de ser, su personalidad, digamos, imponente también, de una u otra manera empezó a sembrar semillitas y a cultivar en mis tías y en mi mamá, en sus hijas, esta búsqueda espiritual religiosa. Por supuesto, pues cada una tuvo la oportunidad de elegir, de escoger el camino, y en eso mi mamá pues también atravesó diferentes religiones, diferentes iglesias, y en ello encontró un grupo de personas con los cuales se identificó mucho. Era el grupo de leyes cósmicas o leyes universales, y en este grupo pues yo tuve la oportunidad de asistir. Entonces mi primer acercamiento como consciente, en el que yo escuchaba hablar de Dios, de la luz, del poder del ser humano, y bueno, imagínense ustedes, a esa edad era muy difícil de comprender algo así. Para mí, o sea, yo recuerdo, para mí eran reuniones que es que me quedaba dopada, o sea, del sueño, me daba un sueño tremendo. Y le agradezco muchísimo a mi mamá, creo que es una de las cosas más positivas que ha tenido, y es que ha respetado esa parte. Aunque ella realizó conmigo cuando era pequeña el bautizo regular por la Iglesia Católica, después ella siempre hizo la invitación, entonces yo nunca me vi forzada a asistir a este grupo o a otra iglesia. De por sí las iglesias siempre se me hicieron muy densas, las iglesias católicas para ser específica, porque eran como muy oscuras, como que yo no me sentía tan cómoda. De nuevo, esa es mi realidad y mi vivencia, ¿no? Entonces, igual, a este grupo me invitaba y yo decía, bueno, pues sí. Usualmente me quedaba dormida en las reuniones y la persona que nos guiaba me dejaba entrar como a un lugar, a un sofá donde yo podía dormir, porque yo literal llegaba a la reunión y quedaba dormida en la silla. Y era un grupo más o menos de 20, 30 personas, digo yo. Todas eran personas mayores, yo era la única niña, había otro niño más, pero él no asistía tan regularmente como lo hacía yo. Pero lo importante y lo que quiero decir, que es lo interesante, ¿no? Que cuando yo iba a estas reuniones, aunque yo me quedaba dormida porque la información, digamos, a nivel lógico era muy densa, la información sí quedó en otro plano. ¿Por qué? Porque a lo largo y en el transcurso de mi recorrido, ya ahorita cumplí 31 años, o sea, han pasado más de 20 años después de esta primera introducción a las leyes cósmicas y este acercamiento sobre los chakras, incluso sobre física cuántica que tuve a edades muy tempranas. Siento que cada vez que atravesaba un momento importante a lo largo del desarrollo de mi vida, pues aparecían estas lecciones de espiritualidad, ¿no? Entonces es muy interesante cómo funciona la psiquis en la infancia, y lo veo ahorita con mi hijo, ¿no? Entonces estábamos viendo una película, Transformers. Obviamente es una película que no es para de él, pero pues se nos dio y bueno, dijimos, ¿sabes qué? Veámosla, porque si no, nunca nos la vamos a ver, no tenemos el momento. Y él no entiende como tal el argumento de la película, y que hay unos alienígenas que se convierten en robots y protegen la vida. No, ese es el argumento. Ahora, si estoy de acuerdo o no, bueno, eso queda para otro episodio de
críticas del cine en la crianza. Pero a lo que voy es cómo en su psiquis él va creando realidades, entonces manifiesta en el juego lo que escucha, lo que ve, lo que siente, incluso si no está consciente, si por ejemplo está dormido, si está en la otra habitación, si tú lo ves jugando y tú empiezas a hablar en el cuarto. Entonces todo esto va quedando allí y en algún momento de la vida esta información que ha sido percibida, recibida, él la va a manifestar en cierta medida. Entonces esa fue como la primera información. De todas maneras, por el otro lado de mamá, tengo una familia que es bien católica, entonces las reuniones se hacían la misa, lo típico. Resulta que en mi adolescencia hubo totalmente un desprendimiento y esto también tiene que ver con la crianza que tuve. Entonces, por lo general, los seres humanos somos complejos, pero si pudiera resumir cuáles son las reacciones que hay después de cierto tipo de crianza tradicional o impuesta o controlada o autoritaria, entonces significa que el niño puede o rebelarse o puede pasarse al otro extremo, que se vuelve muy codependiente. Entonces es lo que digan las mamás, si le dice aquí y no cuestiona nada. Son personas como muy fáciles de dominar. ¿Qué pasa conmigo? Totalmente la revolución, o sea, la rebeldía total. Yo digo, ese fuego en la adolescencia, como lo extraño, porque es muy chévere, pero me llevó a atravesar también experiencias, rudas. Entonces hubo muchos momentos en los que yo siento que mi vida está en peligro. A veces salía en la noche y sentía como había una presencia que me protegía. Entonces aquí viene como de mi parte el tratar de explicar cómo se siente con sensaciones, como lo veo, ¿no? Desde pequeña entonces, y eso vamos a revisarlo en el chakra de el tercer ojo, está totalmente asociado con la imaginación. Entonces a veces uno dice, como que uno tiene un presentimiento de algo y uno dice, es mi imaginación. Y efectivamente es tu imaginación, pero resulta y pasa que la imaginación es como el canal que te ayuda a ver efectivamente, activar otros ojos o el tercer ojo que no se ve físicamente. Entonces, cuando yo estaba envuelta en estas circunstancias, yo veía un aro de luz blanca, incluso siempre sentía una presencia. Ya en este momento sé que es un ser de luz. No sé si me ha acompañado en todo el proceso de esta vida, pero sé que ya pregunté y se me presentó. Entonces esta, habilidad psíquica yo la venía desarrollando desde que era niña y no la compartí con muy pocas personas. Entonces recuerdo que también en el colegio tenía un tarot y me gustaba leer el tarot y me gustaba la astrología y me gustaban las constelaciones y siempre me ha gustado estos temas esotéricos, ¿no? Esotéricos de la palabra, de lo que está oculto, que ya no está tan oculto, pero nunca lo compartí abiertamente, nunca sentí como que era mi camino y siempre, mis objetivos eran muy típicos, ¿no? Hay que estudiar, hay que sacar una carrera, hay que hacer dinero, viajar y después tener una familia. Y resulta pues que mi vida y mi proceso fue totalmente diferente. Y con esto de nuevo
este ha sido mi proceso, no tiene que ser el tuyo. Tus verdades y tu proceso es único. Entonces, en mi caso, una de las cosas que yo digo, yo tuve primero un hijo y después me casé. O sea, es totalmente diferente al orden que nos enseñan. Y así mismo me ha pasado con mi búsqueda espiritual. Entonces siempre me ha gustado muchísimo a nivel emocional, las emociones y todo este tema de, digamos, la astrología, lo esotérico, no sé qué, pero no lo compartía. No era un tema muy abierto para mí, porque sentía que era muy personal y que digamos que las personas podían juzgarme. Eso era lo que yo sentía, y que podían lastimarme en cierta manera. Y eso pues ha cambiado los últimos años estando acá y ya trabajando con mi maternidad, que mi maternidad abrió un montón de cosas. Entonces, pues en mi adolescencia yo, súper rebelde, no estaba interesada en ir a ninguna iglesia, ni a un grupo de meditación, ni a un grupo de leyes cósmicas. O sea, yo era no, pero era, claro, llevar la contraria a mi mamá, etc. El caso es que solo cuando se sentía como el llamado, como ok, vamos, iba y regresaba, y poco a poco pues fue un grupo de casi 10 años. Entonces eran los sábados y yo me sentía parte de, ¿no? Incluso si no manifestaba mis preguntas, siempre fui muy tímida en ese aspecto. Y así sucesivamente pues fue pasando el tiempo. Yo siempre he tratado de comunicarme con Dios internamente, o sea, es algo muy profundo interior mío. Entonces mis conversaciones son de la oración, que se lo vamos a ver esta semana en mis redes sociales, sobre la diferencia entre meditación y oración. Entonces un poco de oración, de vez en cuando meditación guiada, pero hasta ahí. Nunca exploré más, nunca sentí el llamado. Mis comunicaciones, digamos, con mis guías o mi espiritualidad siempre fue en sueños. He tenido un par de experiencias paranormales bien interesantes, y en esa época pues estaba muy confundida, ¿no? Porque tenía esta hipersensibilidad y no sabía cómo manejarla, no sabía qué hacer. En cierto momento fui a buscar ayuda y a preguntar como esto me está invadiendo mucho, porque lo que sucede es que uno tiene un canal y cuando uno lo abre, pues uno absorbe cualquier tipo de energía, y el planeta Tierra tiene una energía muy densa, ciertos lugares tienen energía muy densa y entidades. Entonces lo que pasaba era que yo siempre estaba conectando con estas entidades que me asustaban, que me chupaban la energía, y usualmente todos tenemos estas, digamos, batallas espirituales y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces estos seres se alimentan de nuestros miedos, de emociones muy densas como el egoísmo, como la envidia, como los celos, como el miedo. Y eso fue lo que me pasó. Entonces yo fui a buscar a una señora que era es experta en programación holográfica, y tuve una sesión con ella y le dije, mira, yo quiero saber qué me pasa, qué sucede, esto me preocupa, no sé qué hacer. Y lo primero que ella me dijo fue, ok, ¿tú quieres que yo te cierre el canal, no? Algo así fue como lo que me dijo. Como, si quieres, yo te cierro eso. Cuando me dijo eso, yo sentí que una parte de mí se quemaba. O sea, yo ni siquiera me había hecho nada y yo sentí que como si te esterilizaran una herida con carbón. Eso sentí yo cuando me dijo esto. Manejaba muy bien la energía, pero digamos que no me hizo la propuesta de ven, te enseño, mira, tienes una hipersensibilidad diferente o más desarrollada, o bueno, yo qué sé, ¿no? Lo que dijo fue la solución de te cierro el canal,
te quito y ya tú te olvidas de que tienes esta hipersensibilidad. A lo cual yo dije, no me sentí segura en el momento. Le dije, si siento como si cambio de opinión, voy a regresar. Entonces es así como empiezo como a preguntar, que no sé qué hacer, qué más hago, como estoy cansada. Y digamos que me han llevado años de estudio, años de experiencia, años de práctica de lo que aprendí en este grupo de leyes. Y fue en la maternidad, como yo era una persona antes de ser mamá y ahora soy otra. Claro, mi ego y mi personalidad se han desarrollado a través de los años. Mi esencia, por supuesto, es totalmente diferente, que es mi yo superior, y eso lo vamos a explicar en los siguientes episodios a mayor profundidad. Pero está la esencia y está el ego. Y estos dos, o sea, cuando me digo yo soy una antes y después de, es que yo voy a las profundidades de mis oscuridades del ego en el posparto. Esto sucede en pleno posparto. ¿Por qué? Cuando estás en embarazo, estás recibiendo, dando vida, este ser que es un alma se comunica a través de ti. Entonces, tu sensibilidad extrasensorial, digámoslo así, tu tercer ojo se abre un montón en esta época. Y también te pone a enfrentar y a mirarte, si te das la oportunidad, esos defectos, eso que no te deja avanzar, esas programaciones que se han ido creando a lo largo de yo me protejo, ese es el ego, ¿no? Entre comillas, yo me protejo para que no me lastimen, para que no me hagan daño, para que no me hagan sentir mal, para sentirme validada, para sentirme escuchada, y eso viene mucho de la infancia, ¿no? Entonces, cuando tengo la maternidad, tengo experiencias espirituales profundas, aparte porque estoy la mayoría del tiempo sola con mi hijo. Mi esposo trabaja todo el día, llega en la noche, entonces yo entro en un estado un poco psíquico, o sea, empiezo a ver cosas, a escuchar cosas, y en esto también empiezo a preguntar, ¿no? Y a hablar. Y empiezo a comprender que esto siempre ha estado en mí y que no lo he sabido gestionar, y esto me lleva a todo el proceso. En estos últimos años, mi hambre emocional, mi falta de hacerme cargo de mí misma, mi falta de autoestima, de amor propio, de cuidado, hace que yo empiece a manifestar una enfermedad. Entonces, más los retos que vivo, y ahí viene lo de la espiritualidad práctica, que es, digamos, entre comillas, practica el amor y ama a los demás. Eso suena súper sencillo, ¿no? Ama al prójimo como si fuera, o sea, ama a todo el mundo, enemigo, amigo o quien sea. Y cuando uno pone ese tipo de, digamos, de enseñanza en la vida práctica con los retos que tenemos, pues se convierten en algo muy difícil. Entonces empiezo a tener síntomas muy bravos porque tengo este reto en mi vida, que básicamente llega la pandemia, yo quedo en cuarentena por pandemia, pero también en cuarentena en todos los aspectos de mi vida. Y me quedo allí. Es un reto de movilidad, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con la maternidad, porque una mamá con un bebé que exige esa experiencia, exige
estar totalmente inmóvil, por así decirlo, en conexión, en mirada, en sentimiento, en emoción, en cuidado todo el tiempo de este niño, ¿no? De la persona que está ahí. Entonces uno muchas veces está entre o me levanto a orinar o tengo al niño y siempre que se me levanto pues se va a despertar y va a llorar. Y ahí viene la importancia del apoyo y la comunidad que existe. Entonces vivo esta experiencia totalmente desde el ego, desde lo que era antes, desde esa parte inmadura y no, ya en este momento no sin juicio, sino vengo de ahí y creo que ha sido lo mejor y estoy tan agradecida por esa experiencia y esto se me empieza a manifestar. Entonces tengo síntomas de dolor en el cuerpo y así empiezo a buscar respuestas. Tengo diferentes síntomas, me sale una mancha en la cara, en la piel, incluso lo de mis dientes también es toda esta experiencia que viví estos años, que claro, perdí mis retenedores y ya había tenido brackets antes, pero la experiencia es como tan ruda y yo la siento tan vivida que incluso la configuración de mis dientes cambia. Ahorita tengo brackets otra vez, entonces es chistoso porque siento que ahora empiezo a ver la luz. Y entonces en ello empiezo a buscar, como sabes que quiero, o sea, fue un llamado en mi corazón. Quiero buscar otro tipo de actividades para salir con mi hijo. Y en eso encuentro un evento de Easter, o sea, de primavera, de buscar huevitos de chocolate. Y bueno, eso se hace mucho acá. Y lo realiza una iglesia. Cuando yo llego a este lugar, en un parque abierto, soleado, cuando yo llegué, era como otro mundo. O sea, lo que yo experimenté y viví, como muchas familias, con muchos bebés, y yo decía, wow, esto es diferente, algo se siente diferente acá. Entonces, en eso estaban haciendo rifas y estaban rifando como premios, y en eso mi hijo gana. Y yo, o sea, yo tengo buena suerte para ganar cosas, pero en ese caso la probabilidad era como había unos, no sé, 1,000 personas. Entonces fue muy raro haber ganado. Y cuando yo escuché, dicen como yo no sé qué, el el pastor tal, ¿no? Y uno se imagina, o sea, y ahí viene la programación y los prejuicios, que es todo lo que tiene este episodio. Uno se imagina cuando le dicen a uno pastor, una persona, yo me imaginaba un señor viejito, hablando así aburrido, con el cuello de cura y no, este pastor en tenis, lo más fresco y relajado, o sea, en camiseta. Y yo ni recuerdo bien qué fue lo que dijo en ese momento, pero yo dije, wow, hay algo, yo veía luz en él, yo sentí como algo raro ahí, ¿no? Y en esto fue como en primavera, o sea, como en marzo. Yo atravieso este año, que eso fue el año pasado, muy difícil, creo que fue un año muy difícil. Y llega más o menos noviembre, si no estoy mal, y estoy como al límite, físicamente, ¿no? Estaba muy, muy mal. En ese momento no tenía un diagnóstico como tal oficial, tenía teorías ya médicas de varios de mis síntomas y todo apuntaba como a una enfermedad de desorden autoinmune. Entonces son enfermedades como un poco más heavy. Y yo como no, y así, ¿no? Entonces dije, como sentí otra vez el llamado, que ahí viene lo importante, como que ese lugar, yo dije, siempre he querido ir a ese lugar. Entonces me metí a la página, miré dónde quedaba, miré las reuniones que hacían y fui a una, se llama
ni siquiera entiendo yo bien, ¿no? Como que hay una que es como una congregación y la otra que es solo para hacer oración. Cuando yo entré a ese lugar, wow, o sea, yo sentí algo diferente. Y bueno, claro, yo estaba súper reacia, como yo dije, aquí esta gente loca, porque es lo que uno ve en internet. ¿Qué cercanía tiene uno con las creencias de otros? Lo poco que uno ve de los videos virales que se burlan de este tipo de religiones. Y es lo que es la percepción que se queda. Y es lo que me ha enseñado esta experiencia. Porque Dios te puede encontrar a ti en diferentes maneras. No tiene que ser bajo una religión. Incluso tú puedes encontrarlo en un bosque, en una flor, en una persona caminando el semáforo de la calle. Puedes encontrarlo en una experiencia como yo lo hice en la maternidad, o quizás en tu profesión, o quizás en un personaje de tu familia. O sea, la infinidad y las posibilidades que tiene ese ser superior y demostrarnos que ya nosotros somos Dios porque tenemos esa divinidad y nos dio esa capacidad de crear, de hablar, de ver, de experimentar emociones, de sentir, de tener un cuerpo físico que es una máquina que nos ayuda a experimentar esta materia, es infinita. Entonces yo tenía esa creencia y yo entré a ese lugar con los brazos cruzados, como, ¿qué va a pasar aquí? Estos locos se van a tirar al suelo o algo así. Y fue todo lo contrario. Empezó a sonar una música. Yo en ese momento yo sentía un baño así de agua, como si, no era literal el agua, pero unos rayos de luz, o sea, sentía como un agua cayendo sobre mi cabeza por todo mi cuerpo. Al final de esta reunión, este es un lugar grande, es como un centro de conferencias grande, tienen una banda de música, hay luces, hay pantallas, es muy bonito. Digamos como la persona guía dice, siento el llamado, siento que Dios me está diciendo esto en mi corazón, por favor, si estás con alguien al lado, darte la vuelta y ora por esa persona aunque no la conozcas, haz una oración. Y yo estaba sola y yo como, qué pena. Y como, bueno, un muchacho volteó a verme, puso su mano sobre mi hombro y yo sobre la de él. Y todo esto en inglés, ¿no? Para rematar. Porque, claro, mi inglés, yo considero que soy bilingüe, pero cuando son tipos inglés específico como inglés religioso o inglés profesional o inglés, o sea, si yo hablara con un ingeniero en inglés, por supuesto que se me dificultarían los términos. El caso fue que él tocó mi hombro y oró por mí. Hizo una oración por mí. Yo ni siquiera podía orar del dolor en el que estaba ese día. Se acabó, gracias, bueno, chao, me fui, adiós. Me acosté, me sentía rara y cuando desperté al otro día sentí sanación en mi cuerpo. Es muy raro, es chistoso incluso decirlo y compartirlo porque yo creo que cada día es un milagro. Pero en específico fue una enseñanza de no podemos juzgar a los demás. No podemos saber a dónde nos lleva la vida. Y bueno, con esto decirles que es todo un placer y entrego esta experiencia con mi corazón para ustedes, para ver cómo tenemos ejemplos en nuestra vida. Ya afortunadamente, desde el punto médico, mi diagnóstico no es grave, o sea, en general estoy muy bien de salud, entonces diría yo que fue más una enfermedad
espiritual, que la sentía, que tengo síntomas todavía, pero que por supuesto que la posición en la que uno tiene las enfermedades, los retos, lo difícil, pues va a cambiar todo. Entonces, con esto quiero compartirte que nunca me imaginé, yo no he sido de las personas y tampoco voy a hacerlo, no me he suscrito, encontré en esta iglesia un lugar de luz, un lugar al que voy y me siento parte de, sin ser juzgada, o sea, sin que me pongan trabas, sin que yo tenga que dar cuotas, sin que te tienes que vestir, que si tienes que asistir entonces tienes que estar suscrito, o sea, sin ese control que me parece que debes encontrar en tu espiritualidad, independientemente de la religión que sea. En este momento soy ministra interfaith, o sea, de varias religiones, no solo una. Considero que todas las religiones son una manera diferente de expresión, que cada ser humano es diferente y que cada quien se hace cargo de sí mismo, se baña y se nutre en luz como quiere hacerlo y es válido. Entonces, mi experiencia ha sido esta con la iglesia. No he querido mencionar qué tipo de iglesia es o nombres o demás, porque no quiero contaminar tu experiencia espiritual con este tipo de búsquedas, porque lo que te digo y te lo vuelvo a recalcar, puede que sea en otro lugar, puede que sea en otro camino, pero si tú sientes un llamado a hacer algo, a viajar a un lugar, a escuchar algo, y también te invito a que tengas un diario de sueños, porque cuando el cerebro está en estado alfa y estamos descansados, nuestro ego, digamos nuestra mente, nuestra personalidad está apagada, pues los mensajes llegan mejor. Entonces, en muchos sueños vas a recibir información importante si quieres empezar a aprender y no sé, a hacerte consciente de que hay ángeles guardianes cuidando de ti y de tus hijos. Puedes preguntar, puedes pedir guía, más no esperar que haya salvación o que estos seres de luz te resuelvan los problemas. Ellos guían y te iluminan y te aman y te acompañan, tanto en los errores como en los aciertos. Sobre todo en los aciertos. En los errores aprendemos, pero somos seres humanos. Entonces, somos complejos y eso es lo bonito de la espiritualidad holística, que abarca muchas áreas de la vida, muchas maneras de comprenderla, muchas maneras de vivenciarla y que mires cada momento como un momento y una oportunidad de entregar tu luz, de conectar con esa esencia que ya sentí, con esa parte de Dios que es en ti, y que agradezcas el milagro de respirar todos los días, de levantarte, de poder tener a tu hijo contigo, abrazarlo en la mañana o en la tarde después de la escuela o en casa, como sea tu caso, y de compartir esa luz tuya con los demás. Eso es todo por este episodio. Fue un poco más largo de lo normal. Espero que me sigas en todas mis redes sociales. Puedes suscribirte en Spotify, en Apple Podcasts, y suscribirte a mi website de Alma Mat Podcast para recibir un episodio semanal. Para más recursos gratuitos, puedes ir al link en mi biografía, @soylizpaspur, LIZ, P de papá, AS, P de papá, UR, y puedes encontrarme allí. Si quieres compartir tu historia, lo puedes hacer conmigo. Que tengas excelente día. ¿Quieres compartir una historia que aporte a una maternidad consciente de todas en la comunidad? Compártela
en el buzón de voz de Almamá en la bio @soylispaspur en Facebook o en Instagram. Envía un mensaje de voz a Almamá Podcast y recuerda que nos interesa escucharte, porque Almamá es el podcast de la maternidad a otro nivel.